Bueno, a ver si vamos iniciando con nuestro episodio del día de hoy, que es el episodio número 14. Sí, ¿verdad? ¿O 13? 13. Y el día de hoy nosotros queremos hablar, o nosotras queremos hablar sobre el culto. ¿Qué tiene que ver un culto con el fitness? ¿Cómo esto puede entrelazarse o no? ¿Cómo puede diferenciarse de ello? ¿Cómo puede incluso a veces, sí, fusionarse o no desde lo grupal, por ejemplo? ¿O cómo nos vamos perdiendo a nosotros mismos cuando nos metemos a ciertos grupos? Pues bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy, de qué es un culto, cuándo el fitness se puede llegar a tornar o a convertir en uno, por qué nos importa también, qué puede ser el diferenciador y bueno, cuáles son las características que hay detrás de un lenguaje o del lenguaje de los cultos. Entonces, para eso, pues estoy aquí con Karina Romero Minuti. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Sam, muy bien, muy feliz. Como siempre digo, ese es el chiste de estar feliz haciendo esto. Y, Claro. y el tema de hoy sí es interesante, como también siempre digo, porque pues a veces la barrera es muy, muy difícil de ver, ¿no? Entre eh, cuando ya se está tornando, como dices, un culto, o que claro que sin decirlo de manera peyorativa, pero vamos a ver qué características, ¿no? Son las que nos harían pensar en que puede ser como un tipo de culto, ciertas prácticas del fitness, también decir, ciertas clases grupales, ciertos métodos de entrenamiento, etcétera, etcétera, porque tampoco vamos a decir que el fitness es un culto, ¿no? Eso sería una generalización enorme en la que no vamos a caer. Exactamente. Por eso es que al principio como que dije, ay, bueno, o sea, ¿cómo entro? ¿Cómo lo explico? Porque no quiero justo que se piense que todo fitness es un culto, porque pues no, no va de eso, no va de generalizar para nada. Pero para comenzar podríamos definir qué es lo que se considera un culto, ¿no? Para que cada uno pueda ir como teniendo Entiendo. estas, exactamente, teniendo estas bases, ¿no? Para analizar. Y bueno, Amanda Montel define al culto como, podríamos decir, no necesariamente como una secta, o sea, porque es lo que solemos pensar, ¿no? Cuando escuchamos la palabra culto, ay, es una secta, ¿no? O una secta muy peligrosa, no necesariamente, sino puede ser igualmente un grupo que se une alrededor de una ideología, ¿no? Y ya vamos a ir definiendo qué es una ideología, porque no solamente es que una ideología define a un culto, sino también puede ser un grupo que se une alrededor de alguna persona, ¿no? O para una persona en específico, para una práctica también en específico, con un lenguaje que está codificado y que puede generar también una fusión de la identidad grupal y un sentido de pertenencia. Entonces, de ahí es de donde nosotros agarramos el término de culto, ¿no? No sé si tú traigas alguna otra definición. Y bueno, ¿cuándo es que se puede llegar a decir que el fitness se puede llegar a convertir en un culto? Cuando deja de ser una práctica corporal singular y se empieza a convertir en algo totalizador, ¿no? Estos pueden ser como destellos. No quiero decir que todo, o sea, como dijiste al principio, no todo fitness es un culto, pero puede ser destellos, ¿no? Cuando comenzamos con este yo me cuido o no, primero es yo me cuido y después lo podemos llegar a cambiar por yo soy este método o yo me fusiono con este grupo, ¿no? O yo soy este grupo, que ahí ya empiezan como a salir aquí un poquito de grupos que conocemos por ahí y empiezas a perder pues totalmente tu identidad, ¿no? Y empiezas a fusionarte tanto que al final ya no sabes quién eres tal cual, sino ya eres tú ese método, ese grupo, sí, o ese conjunto, esas clases, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y la ideología trayéndola acá para no caer en ambigüedades, desde la RAI se define como un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, una colectividad o una época también, o un movimiento cultural, religioso, político, etcétera. O sea, no solamente es algo religioso, sino también puede ser
de alguna época, de alguna persona o de alguna colectividad, o sea, una idea, son ideas fundamentales. Todos tenemos ideologías, porque también esto tiene como muchas connotaciones a veces peyorativas, ¿no? Ay, la ideología de no sé qué, la ideología de acá. No, no necesariamente tiene que ser algo negativo, pues una ideología al final es eso, un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza a ciertos grupos, a ciertas personas, ¿no? O a ciertas épocas también. Pues sí, mira, digamos, haciendo un recorrido más o menos histórico sobre qué significa culto, originalmente tenía que ver o era como sinónimo de devoción, incluso de cuidado y de cultivo, porque comparte raíz con la palabra cultura, ¿no? Eso es Mm. importante decirlo. Después ya se asoció más con las cuestiones religiosas y con la devoción a un líder, ¿no? Pues sí, al líder del culto en este caso. Pero también históricamente se ha utilizado y por eso es importante quizá quitarle la connotación negativa necesariamente o ponerlo en perspectiva para silenciar voces disidentes, ¿no? Es decir, si la religión hegemónica de un lugar no quería a las otras voces, pues les llamaba cultos, ¿no? A otras formas de entender la religión, a otras formas de ver, pues la vida, la familia, etcétera, etcétera. Pues, Entonces, y eso es lo que pasaba también con ideología, ¿no? Que actualmente sucede con la exactamente. ideología. Sí, ideología política, sobre todo, ¿no? En términos políticos, porque también ideología y creencia son cosas distintas, ¿no? También se hace esta diferenciación. Pero bueno, digamos que no siempre o no en todos los casos el culto es necesariamente algo negativo, ¿no? Habría que entender por qué y para qué se creó y ver desde qué perspectiva se está observando, ¿no? Si como algo extraño, ajeno, diferente, o es algo que está generando o que tiene un líder que está manipulando a la gente o que es coercitivo, ¿no? Entonces, habría que ver esas características. Sí. Eh, y bueno, yo encontré también que, digamos, características generales para que algo sea considerado como un culto. En primer lugar, hay un líder carismático, ¿no? Es la clásica, ¿no? El Claro. líder que encanta a todos y que todos adoran. Entonces, ese sería uno. Segundo, que tienen un sistema de creencias trascendente. Es importante la palabra trascendente porque tiene que ver con el perfeccionamiento de uno mismo, con algo más allá del momento que se está viviendo, ¿no? Te hacen sentir que estás ahí y que eso te va a hacer una mejor persona, que eso te va a elevar de alguna manera. ¿Eh? Y el tercero es que hay una conformidad con las normas del grupo, es decir, no las cuestionas, las aceptas como te las plantean. Entonces, digamos que eh, de manera muy general, si cumple con esos tres criterios, podría tener características de un culto. Sí, y también sin olvidar esto del lenguaje ritualista, ¿no? Estos mantras, también los eufemismos que esconden ciertas coerciones, igualmente como por ejemplo la palabra compromiso o la palabra disciplina en este ámbito podría llegar a funcionar así. También la dinámica social, o sea, la dinámica social, la dinámica grupal, ¿no? Que son como muy específicas, por ejemplo, los retiros o cositas que te aíslan de los demás, ¿no? De tu círculo de apoyo, pon tú, y ellos se convierten en tu círculo de apoyo, también puede ser. El coach como gurú, que es lo que estabas mencionando también, ¿no? En este caso. Y hay algo que menciona Montel, que a mí me llamó mucho la atención, que son estos lenguajes clichés, o más bien palabras clichés que anulan el pensamiento, ¿no? Que se suelen utilizar bastante. Pero bueno, de esto vamos a seguir hablando en nuestra segunda parte. Conveniente que traigas aquí las características que hay de un culto, ¿no? Porque es algo bien ambiguo y es algo que también nos comenta Amanda Montel y todas las personas que han investigado sobre los cultos, que a veces es difícil definir a un culto tal cual, porque si bien tienen características que se pueden tornar similares, no todos los cultos lo tienen en todo el tiempo, en todo momento, ¿no? Y bueno, también como habías mencionado, no todos los cultos son negativos, ¿no? O tienen necesariamente eh, que ser perjudiciales, porque por ejemplo, Byung-Chul Han tiene su libro también en donde él habla sobre el culto, pero como una forma
de reencontrarse a sí mismo, ¿no? De hacer sus rituales, no dice tanto Rituales. culto, más Sí, es bien más él bien habla, ritual. exacto, él habla sobre rituales y bueno, es que también lo traigo acá porque a veces se puede confundir una cosa con la otra, ¿no? Sí, un culto tiene rituales, pero no necesariamente es lo mismo, ¿no? ¿Qué otra cosa podría definirlos? Pues yo ya estaba mencionando y adelantando un poquito del lenguaje ritualista también y mantras que pueden ser un poquito, no sé, pues sí, por eso son mantras, porque son repetitivos, ¿no? Por ejemplo, en este caso podría ser el sé tu mejor versión, que luego escuchamos bastante. No hay excusas, no te excuses, ¿no? Si yo puedo, tú puedes también. Que en un principio pueden llegar a parecer sí motivacionales, pero pueden funcionar como mantras que anulan el pensamiento, que es lo que menciona también Amanda Montel, ¿no? El lenguaje del cultish, habla ella, donde este lenguaje del cultish, por eso ella adopta esta palabra de cultish, porque dice, bueno, no quiero utilizar tanto esto de culto, porque suena bastante ambiguo, ¿no? Entonces ella está tratando como de redefinir, ajá, esa palabra y utiliza cultish para definir un lenguaje generalizado, ¿no? O un lenguaje que se puede utilizar, ¿no? Para esos fines, donde se crea pertenencia, pero también una conformidad, ¿no? Y ella dice, bueno, este cultish también tiene eufemismos que esconden una coerción detrás, con estas palabras de compromiso, de disciplina, de consistencia, de fusión incluso, ¿no? De ser uno mismo y todo esto, entonces, para fundirte y eso, tal vez si tú te sales de ahí, entonces ahí viene como esta culpa, este sacrificio, este sometimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, puede llegar a ser problemático en diferentes contextos. Y bueno, ahí hablábamos también de las dinámicas de grupo y los coach como gurú, que a veces ya el coach ya deja de ser tu, tu entrenador, tu entrenadora, ¿no? Y se puede llegar a convertir como en tu gurú, en tengo que hacer lo que él me dice, esta figura de autoridad absoluta, ¿no? Que me dice cómo y qué es lo que debo hacer. Y bueno, de ahí yo creo que hasta ahí lo dejo para dejarte la palabra. Sí, algo que me llamó la atención de la explicación que hacía la autora es que justamente una clave para encontrar seguidores de estos líderes fitness tiene que ver con mostrarse auténticos, ¿no? Que era lo que platicábamos Total. en nuestro episodio anterior, ¿no? Cómo se utiliza esta noción de autenticidad como una manera también de manipulación, ¿no? De las emociones de la otra persona. Entonces digo, no necesariamente, pero puede usarse de esa forma. Y también otra cosa que me llama la atención es que muchas veces funcionan este tipo de grupos de fitness, por ejemplo, de clases grupales en donde hay todo un performance y se ve que es una figura de un líder de la clase, ¿no? Y todos siguen a este líder porque se da una sensación de entrega a la clase, ¿no? Como de pérdida del control y de otorgarle el control al otro, que él decida todo alrededor de la clase. Entonces, eh, este deseo de renunciar al control también nos habla de cómo estamos viviendo en la sociedad, ¿no? El hecho de que es el único espacio en donde sientes que no tienes tú que controlar las cosas y justamente esto es lo que toman estos líderes para que sus clases funcionen como llegan a funcionar y que sean clases carísimas, porque hay que decirlo, esa es la cuestión aquí, digamos, pues problemática, ¿no? Que no es, eh, o sea, tiene eh, una cuestión económica importante detrás, ¿no? No solamente es que busquen que estas personas realmente descubran su potencial, sino que pues las vuelven adictas a la clase y son clases muy caras. Algo que también encontré es que hay otro grupo de fitness que no cobran. No voy a decir nombres porque la verdad es que No, no tampoco es lo los que te iba a conozco muy decir. bien. O sea, No, vamos a evitar eso si no hablamos de grupos, porque hay muchos además. sí, sí, Pero sí. en este caso es gratuito y, y la manera en la que logra una adherencia tan grande también tiene que ver con generar sentimientos de culpa y avergonzar a las personas cuando faltan a través de redes sociales. Exacto. Una manera como de decir, ay, te extrañamos, utilizan esa palabra, ¿no? Pero como haciendo ver, ah, faltaste, porque no viniste, no estás cumpliendo, eres un flojo, ¿no? O sea, hay toda una connotación detrás en donde realmente uno termina yendo por más por el miedo
a ser humillado o ser juzgado, que porque realmente digas, hoy me quiero parar a hacer ejercicio para mejorarme y perfeccionarme como ser humano, ¿no? Entonces también eso es lo problemático, que utilizan estrategias que también son como de shaming. Entonces, pues habría que poner ojo en eso. Claro, claro, y algo también que se menciona, porque bueno, podrían llegar a pensar algunas personas tal vez que nos escuchen, bueno, pues es que es fácil de identificar, obviamente yo jamás voy a caer en algo así, ¿no? Mm. Pero bueno, la inteligencia no te salva. Y ahí es donde yo subía una historia la vez anterior donde decía es que la inteligencia no te salva. Se ha visto que las personas, incluso que se consideran inteligentes, y claro, esto es debatible, que es inteligente, desde dónde lo estamos viendo, definiendo y ¿no? Que hay muchos tipos de inteligencias, pero bueno, así, muy reduccionista. Se ha visto, y acá tengo al autor también, que las personas consideradas inteligentes actualmente, ¿no? También son personas que suelen caer bastante en este tipo de grupos. ¿Por qué? Con esto de la nueva era, ¿no? Y bueno, aquí también se puede meter o entrelazar esta parte del misticismo y no sé qué, ¿no? Que actualmente se ve bastante en la New Age. Y bueno, podemos llegar a caer. ¿Por qué? Pues porque también te apelan a esto del pensamiento crítico, ¿no? Y es curiosísimo porque cómo van adoptando el lenguaje para captar seguidores, ¿no? En ese sentido. Stuart Beast, no sé cómo se pronuncia, pero algo así, lo voy a dejar igualmente ahí abajo, Stuart Beast. Y ahí es donde él dice, es que ser inteligente no te salva. ¿Por qué? Porque lo que antes se consideraba inmune, dice, a la superstición, es decir, aquellos con mayor inteligencia, mayor nivel socioeconómico y mayor nivel educativo, ahora están cayendo en este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque, claro, estos nuevos grupos adoptan esos lenguajes para captar a ese tipo de personas, porque es su público meta muchas de las veces, porque son los que tienen el recurso económico para poder pagar, ¿no? Y ahí es donde viene esta paradoja que también se describe acá de la paradoja de la inclusión. ¿Qué tanto ese todos somos bienvenidos o todes somos bienvenidos? Porque a veces hasta se adopta el lenguaje inclusivo, ¿no? Realmente lo son, porque, pues bueno, en lo que tú estabas mencionando, las clases son gratuitas, pero te aseguro que tienes que mostrarte de alguna forma específica, porque eso es algo que también tienen los performance, o sea, no solamente es el lenguaje, sino también el cómo te ves. Y ahí es donde decimos, es donde te fusionas también con el grupo, porque indirectamente ni siquiera lo piensas, solo dices, tengo que hacer esto, o sea, tengo que vestirme de cierta forma. Por ejemplo, no sé, aquellos que, sin decir nombres, a lo mejor ya están descalzos, ya son minimalistas, pues se compran su ropa como bien así, como si no importara, no sé, o sea, ya tienen ciertos tipos de peinados, ciertos botes de agua, no sé, o sea, ese tipo de cosas que adoptas y que dices, claro, es que esta marca es la que, ¿no? La otra vez estaba yo ahí en la oficina, ¿no? Con los chicos también que están ahí conmigo trabajando y se me hizo bastante curioso que una de ellas dice, ay, mira, tu bote de agua no puedo creer. Y al parecer hay una marca de bote de agua, yo soy bien ignorante en ese tema, la verdad, aquí me confieso. Hay un bote de agua específico que es el que está de moda y que ciertos grupos compran, ¿no? De fitness. Entonces yo, yo decía, pero, ¿en serio? O sea, yo pensé que solamente comprabas un bote de agua porque sí. No, pues es que tiene que ser de esta marca. Entonces, wow, yo dije, es que hay todo un mundo que yo no conozco, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas, volviendo a lo que estaba hablando, de sí, hasta te fusionas con cómo te vistes, qué ropa usas, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, qué marca estás usando, porque tiene que ser justo la que usan en ese grupo. Así que, bueno, no todo el mundo es capaz de costearse ese tipo de ropa, ¿no? De vestimenta o de accesorios. Y ahí es donde dices que tanto entonces realmente todos son bienvenidos, ¿no? Al final se termina convirtiendo en algo aspiracional. Y si no encajas, pues tú eres el que fallas, no el grupo. Sí, y es que como dices, esto funciona más bien no porque apela más bien a un apego emocional y no tanto a una racionalización de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, se generan
cuestiones de emoción, de autoestima, de empoderamiento, o sea, apela más a lo emocional. Por eso es que por mucho que te consideres una persona inteligente o sabia o lo que sea, pues es muy fácil que caigas, porque en lo emocional a veces no entra la cabeza tanto, ¿no? Em, y pues, como dices, también no es que sean tan incluyentes, porque al final la mayoría son, te decía, carísimas las clases, pero también el tipo de entrenamiento que hacen no es, digamos, ni siquiera quizás se le pueda llamar entrenamiento, más bien es ejercicio del día, porque Es, no tiene un objetivo a largo plazo. Entonces, no todo el mundo puede cumplir con esos ejercicios tan extenuantes que muchas veces terminan en lesiones a largo plazo, ¿no? Sabemos el famosísimo que todo el mundo conoce, y ahí sí diré, lo siento el nombre, pues CrossFit, ¿no? Que es muy debatible, yo no me voy a meter en eso, pero al ya nos van a final fundar los crossfiteros, es Karina. un gran ejemplo de cómo se puede tener un culto a un deporte, ¿no? Eh, y como decía, quizá no es tanto porque haya un objetivo a largo plazo, sino que es un objetivo del momento. En el momento tengo que ser competente para lo que se está poniendo el día de hoy, en la rutina de hoy. Y también no es tanto que se trabaje en equipo, aunque sea un grupo o una comunidad, como se llama, ¿no? Porque es competitivo y se trata de ver quién es el mejor en la clase. Entonces tampoco apela a una comunidad en términos estrictos de trabajar en equipo, sino es un grupo que comparten intereses, comparten ideologías, comparten un estatus también, eh, pero son individuos, es decir, cada quien va por su cuenta y cada quien va a demostrar sus capacidades. Entonces, eso es interesante también. Y claro, y decía aquí que la gente al final no se une a estos grupos porque esté mal, tal cual, no, no necesariamente, o porque, como decíamos, no tiene pensamiento crítico o lo que sea, sino porque te dan sentido, te dan una estructura, ¿no? Te dan un Identidad. significado, te dan identidad y te dan validación. Entonces, actualmente sabemos que la sociedad está súper fragmentada, ¿no? Y algo que decían es esta terminología de tribu, ¿no? Somos tu tribu que tiene valores y que dices tú, wow, yo en este mundo tan perdida que estoy, en donde ya no sé ni en qué creer, ¿no? Y ahí es donde viene Byung-Chul Han a decirnos, ¿no? Con esto de los rituales también, las personas se diluyen completamente. O Sigmund Bauman también con la sociedad líquida, ¿no? Te pierdes tanto, ya no crees en nada, entonces al final crees en todo sin saberlo y sin pensarlo. Y es que, claro, no es para culpabilizar a nadie, sino más bien es que cuando te dan sentido, significado y te dan también validez, es muy atractivo, pues, y no, y eso también al final sí te llama la atención y sobre todo si te acogen con este lenguaje que, que genera, que genera como confort, ¿no? Incluso se le dice la dopamina social en cuanto al efecto dopaminérgico que puede llegar a generar ciertos rituales, ciertas palabras, ciertas dinámicas, ¿no? Como los gritos, por ejemplo, ¡ah! Y todo esto, todos en conjunto pues causa mucha euforia, ¿no? Y te sientes visto, te sientes bien, te sientes parte de algo, un camino de, y ahorita la búsqueda de sentido está pues pues muy en boga y no solamente ahora, yo creo que eso pues viene y tú lo sabrás más que yo, desde épocas pasadas, pues estar buscando el sentido de pertenencia es poderosísimo. Y bueno, también eso te quita responsabilidad de pensar, porque claro, ya eres como decía Nietzsche, ¿no? Aquí, ya apelando a Nietzsche, un borrego más, ¿no? No, no eres un hiperbóreo, decía que él escribía para los hiperbóreos, que eran estas personas que se salían de la manada, ¿no? Pero bueno, más allá de Nietzsche y sus críticas que podemos llegar a tener, me parece interesante cómo cuando nos fusionamos con la masa, pues no, no pensamos, quitamos nuestra responsabilidad social, ética, ¿no? De agente y ya otros deciden por mí lo que yo tengo que hacer. Entonces, bueno, esto es problemático. ¿Por qué? Porque puede haber aquí abuso de poder, puede haber también una dependencia psicológica y física, puede haber pérdida de agencia y de autonomía, que es lo que estaba diciendo. Salirse de ahí es bastante duro, ¿no? Ya te sientes mal por ya no ser parte de ese clan y hasta te culpas a ti mismo porque dices que, claro, yo soy vaga, yo soy floja, yo soy la que no se adaptó a lo que todos sí se están adaptando, por algo hay tanta persona ahí.
Sí, por algo hay tanta persona ahí, no es porque sean las mejores ni la más, sino porque justo están buscando esa fusión y pues salirse de ahí también genera mucho rechazo por ese grupo que tú creías que era tu tribu, tu comunidad, ¿no? Pero ya no puedo pagarlo, entonces mi comunidad deja de ser tribu, ¿qué? Y ahí es donde te das cuenta, ¿no? Y bueno, también las redes sociales funcionan como un amplificador, o sea, al final es eso, y es algo que analiza mucho Montel también, lo problemático de las redes sociales en todo esto, porque tú buscas y encuentras, dice ella, al por mayor. Pues uno de sus trabajos principales fue buscar en redes sociales este tipo de gurús. No solamente ella se enfoca en gurús del fitness, sino también justo de lo místico, del misticismo, también de estas empresas a grandes escalas, y bueno, se va hacia lo que está actualmente, ¿no? Lo que puede llegar a tornarse culto actual, no tanto en el de antes. Sí, es que es bien interesante cómo funciona el concepto de identidad, ¿no? De distintas identidades. Algo importante o algo de valor decir del entrenamiento en grupo precisamente es que fomenta una mayor identidad de ejercicio, es decir, y que después se traduce en mayor actividad física también. También, Identidad de ejercicio quiere decir que tú te consideras una persona que hace ejercicio, ¿no? Que ya no te puedes pensar a ti mismo sin hacer ejercicio, quizá forma parte de tu identidad. Y eso también hace que a lo mejor, y se genera más en grupo, ¿no? Porque lo compartes con otras personas, a que si eres una persona solitaria que va a hacer ejercicio en el gimnasio y que si te sales, pues no hay compromiso con nadie más, ¿no? Es contigo mismo, nada más, digamos. Entonces sí funciona el entrenamiento en grupo. No quiere decir que todo el entrenamiento es grupo negativo, no es lo que estamos diciendo el día de hoy, ¿no? Es cierto tipo de grupos y las dinámicas y los discursos que utilizan, lo que puede convertirse en algo quizá no tan positivo para las personas que asisten. Y lo decimos ya en términos generales, ya no nada más en términos de si van a obtener o no los resultados que les prometen en esas clases, ¿no? Porque también es esa la otra. O sea, si realmente lo que quieren es mejorar su condición física, habría que ver exacto. eh, cómo están programados los entrenamientos de esas clases, ¿no? Y si son aptos para todos los que asisten realmente. Pero bueno, más allá de eso, tiene que ver con este sentido de comunidad y que además se propaga, porque justo es gracias al proselitismo, ¿no? Aquellos están tan convencidos de que es lo mejor en sus vidas, que hay un antes y un después de ellos desde que asisten a esas clases o que están siguiendo a cierta personaje del fitness, que quieren convencer a todo el mundo de que es así y gracias a eso funciona porque pues de boca en boca llega más gente a los grupos, ¿no? Eh, entonces pues sí es parte de la industria, digámoslo así, pero como decía, no todo entrenamiento en grupo es negativo, al contrario, tiene sus cuestiones muy positivas de cohesión y de adhesión a largo plazo, adherencia. Pero también sería importante preguntarnos por qué nos cuesta trabajo entrenar en solitario, ¿no? O sea, porque también eso yo lo pienso, digo, sí, está muy chido, convives, conoces gente, generas esta sensación de compañerismo. Pero cuando realmente te estás preocupando por tu salud y por progreso y por perfeccionamiento y demás, todas estas palabras que se utilizan, pues lo podrías hacer también de manera individual y no siguiendo ese programa. O sea, involucra muchas cosas y muchas actividades que van más allá de ese momento en específico, ¿no? Y pareciera que no es así, pareciera que solamente en ese momento se está consiguiendo eso. Justo. Sí, se ha visto que es muy, y ya lo más o menos lo venías mencionando, pues que te causa mucha adherencia el hecho de entrenar de manera grupal, sobre todo para personas principiantes, personas que van iniciando, ¿no? Porque al final, acuérdate, aprendemos con este aprendizaje vicario, ¿no? Aprendemos imitando a los otros, al otro, es parte de nuestra tendencia como seres humanos. Entonces, al ver que alguien más está haciendo lo que tú, lo que tú estás haciendo, genera también como este compañerismo, ¿sí? Pero también la competencia, ¿no? El sentido de competencia de una manera, bueno, ahí puede ser adaptativa o desadaptativa, claro, o sea, puede ser perjudicial o puede ser benéfica, potencializadora de, ¿no? No para todo el mundo, una competencia o sentir competencia con alguien les genera bienestar, ¿no?
y adherencia. Muy por el contrario, puede ser incluso que genere aversión. Pero bueno, la cosa es que también al ver a otro, pues si vamos comparándonos y vamos diciendo, ok, pues puede ser que lo que yo estoy haciendo está bien, o sea, reafirmándote a ti mismo también o a ti misma. Y esa reafirmación del ser es muy necesaria cuando nos sentimos, pues a lo mejor invalidados, ¿no? En algunos otros círculos que también somos parte. Entonces, no necesariamente siempre te sientes invalidado y por eso, no, claro que no, pero puede pasar, ¿no? Puede pasar esto y por eso es que pega tanto el hecho de sentirte parte de algo real, ¿no? De algo real, y digo entre comillas, porque qué tan real es algo cuando tienes que pagar por eso, ¿no? ¿Qué tanta amistad tienes con alguien cuando si te sales de ahí ya nadie te habla o eso? Entonces es donde se vuelve también muy problemático y puede traer también incluso daños a nivel psicológico. Y ahí es donde digo, pues, hay que cuestionarse, hay que cuestionarnos. ¿Realmente la comunidad en la que estamos o la tribu en la que estamos nos permite pensar por, no, por nosotros mismos? O sea, ¿realmente podemos disentir en algún momento? Es decir, parar y decir, ya no quiero. ¿Por qué? Por mi propia voluntad, sin sentirme atacada o dañada, sin sentir culpabilidad también. Y bueno, también puede ser aquí otra pregunta. ¿Nuestro coach o la persona a la que estamos siguiendo nos escucha o solamente nos dirige, ¿no? O solamente nos dicta lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque, pues claro, es una persona famosa, no tiene tiempo, no tiene tiempo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí puede ser algo, ¿no? Como estas preguntas que nos podemos llegar a hacer también. Y sobre todo esto de, pues, del lenguaje, ¿no? O sea, hay que cuestionar qué lenguaje se está utilizando y por qué, ¿no? La disciplina no lo es todo, como luego se suele ver de que, ay, es que la disciplina lo es todo, no pain, no gain y estas cosas. Pues no, porque la constancia también puede ser amable, la constancia también puede ser, o sea, también implica a veces disentir, a veces parar y para, o sea, dar un pasito para atrás para dar tres pasitos para adelante, ¿no? Volver al cuerpo es importante, volver al proceso también, el por qué y el para qué lo estoy haciendo intrínsecamente, personalmente, tú, no los demás, o sea, ok, sí, eres parte de un grupo, bueno, eso te encanta, entrenas en grupo, va, es válido, qué chido, pero ¿cuál es tu propio sentido, no? ¿Tienes uno realmente o no? Eh, y bueno, duda también de la validación que te están dando los demás en ese sentido de por qué es que estoy siendo validado. Y claro, no se trata de estarnos preguntando todo el tiempo, dudando del grupo en el que estamos, pero sí cuestionarnos. Es importante reflexionar sobre eso, ¿no? De que también es válido ser diverso, es válido tener tu propio camino y sobre esto de entrenar solo o sola, creo que es algo encantador que vas descubriendo cuando aprendes a estar contigo mismo. No sé, yo, bueno, a mí me encanta entrenar A mí sola. me da la impresión de que también apela a que no sabemos lidiar con el aburrimiento, ¿no? Todas estas clases que todo el tiempo es, cada día es una rutina distinta y todo es muy extremo y ahora ya hasta se disfrazan, se ponen gorros, avientan agua, o sea, como que es un show en donde ya lo más Oh, secundario es el ejercicio, ¿no? O sea, vas a sudar, sí, pero realmente no vas a hacer ejercicio en términos, como decía, de entrenamiento. Entonces la gente como no sabe qué hacer con el aburrimiento, todo el tiempo está buscando experiencias, experiencias, experiencias y cada vez más grandes y más grandes y más performance y más. Entonces, pues también eso, ¿no? O sea, voltearte a ver, porque a veces entrenar de manera rutinaria puede ser aburrido, es monótono. A lo monótono. mejor no aburrido, ¿no? Monótono, digámoslo así, porque a mí no me aburre. A lo mejor habrá quien sí. Habrá quien sí. Pero pues es de mucha rutina, es muy rutinario. Entiendo eso. A lo mejor está padre, quizá de repente probar clases, ¿no? Si te gusta salir de la rutina, está bien. Pero como decimos, que no se convierta en tu identidad, porque en el momento en el que, por la razón que sea, ya no puedes formar parte de ese grupo, pues vienen todos los problemas, ¿no? A nivel mental, a nivel incluso físico, ¿no? También acostumbras a tu cuerpo a toda una actividad y de repente se la quitas y, o sea, son muchas cosas que ni siquiera alcanzamos a percibir porque nadie se las cuestiona, nadie se lo pregunta, ¿no? ¿Qué le está ocurriendo al cuerpo con todas este tipo de entrenamientos? No sé. Eh, Bueno, entonces, pues decir eso, pues está bien como cosa ocasional o como
probar distintas cosas, porque también te aportan beneficios, ¿no? En otros aspectos que hemos dicho, pero que no se vuelva lo más importante y el centro de tu vida, porque entonces te pierdes en ello, como dijiste. Te Claro, no. pierdes. Y es que, ¿sabes qué? Ahorita que estabas hablando, reflexionaba sobre lo del estatus. O sea, también el ser parte de un grupo así te da estatus, porque mencionabas parece que todo el tiempo quieres buscar experiencias y experiencias. Sí, por un lado sí, pero por otro lado es porque te da estatus, pues estar formando parte de ciertos grupos carísimos de París, de París. Ya me voy, No, no creo que sean de París, ya di a más bien de anotar Estados Unidos. ya, pero no digo, ya di a anotar mi edad por esas frases del 2013 dice mi hermanito, porque a veces le digo así frases y me dice, Sandy, tus frases de 2013. Ni siquiera me dice de los 90 ni nada, dice del 2013, Y eso imagínate. ya lo ve viejo, hijo, Sí, ¿no? ya lo ve viejísimo. Así que bueno, eh, más allá de la edad de la San y de sus frases de 2013. Pues claro, el hecho de pertenecer a un grupo que es carísimo o que a lo mejor no todo el mundo tiene las características, porque eso también, ¿eh? No todo el mundo cumple las características para ser parte de esto. Y tú sí, eres el elegido, eres la elegida, claro, pues me siento especial, me siento parte de algo que no todo el mundo puede acceder. Así que pues obviamente me fundo ahí y obviamente que voy a invertir en eso. Y ahí está el engaño y ahí está lo problemático y ahí es donde digo yo, falta reflexionar ahí el hecho de si yo quiero realmente estar o si es porque eso me hace sentir especial, ¿no? Y lejos de aquellos. Y creo que eso es horrible, es devastador también. Pero bueno, creo que el nivel socioeconómico, las jerarquías, el sentirte especial a través de eso, también está dejando de lado y escondiendo o cegándote ante la realidad social, ¿no? Y aquí es donde nosotras decimos, es que, claro, hay una realidad social que a lo mejor se sale de esos marcos, ¿no? No puede acceder a ello. ¿Por qué? Pues porque no tiene ese privilegio, esas características que se han denotado como privilegiadas y no es algo positivo, ¿no? No es algo positivo, es algo que incluso nos trasciende y que vale la pena poner sobre la mesa, porque está pasando actualmente, ¿no? No todo el mundo tiene el acceso económico para poder, no sé, hacer ejercicio de la manera que se promueve actualmente en redes sociales. Y ahí es donde digo yo, habría que buscar otras formas de hacer, de movernos, que existen y hay en comunidades, ¿no? Desde hace mucho tiempo atrás. Sí, por eso aquí hemos dicho desde el inicio que fitness y actividad física son cosas bien distintas. Fitness tiene que ver con toda una identidad, con toda una industria, y entrenamiento y actividad física es para todo mundo. Todo mundo puede entrenar, todo mundo puede hacer ejercicio adaptado a sus condiciones, a sus características, a su edad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y por eso es lo importante de promover el ejercicio, no el fitness, ¿no? Porque eso, como hemos dicho, tiene muchas implicaciones, algunas sí muy positivas, pero porque ha llegado a muchos lados, ¿no? Y eso ha permitido que más gente se interese por la actividad física, pero también tiene estas partes, ¿no? Que tú comentas de segregación y eh, pues sí, de sentimiento de superioridad quizá o de otras cosas, ¿no? De abuso en cierto sentido también de la gente que va y no tiene las corporalidades, ¿no? De parte de los coaches en los gimnasios. O sea, se dan muchos mecanismos que no son saludables en términos amplios de la palabra. Sí, Por eso fomentamos aquí la actividad física, pero no fomentamos el culto en este sentido que decimos, ¿no? En el sentido de pues un poco de pérdida de autonomía o de pérdida de capacidad de discernir por qué estás haciendo lo que estás haciendo y si es beneficioso para ti en todo momento, ¿no? justo, sí. Y que si quieres adoptar esta palabra de fitness, pues bueno, que el fitness al menos no se convierta
la pérdida de tu identidad, ni una forma de control disfrazada de bienestar tampoco, sino más bien un espacio en el que puedas tener agencia, en el que puedas tener disfrute, en el que puedas seguir moviéndote desde la decisión propia de bienestar subjetiva, ¿no? Y de libertad y de también, yo creo, aquí atención al cuerpo, volver al cuerpo, ¿no? Hacer este ser consciente de este ser en el mundo, ¿no? Que hablaba también Ponti, porque cuando buscamos cosas externas, ¿no? Para vernos como tal o cual, para parecerme a tal o cual gurú o a tal o cual grupo o a tal o cual persona, se pierde mucho nuestra identidad y creo que tampoco se trata de eso, ¿no? Regresa a ti y al final encuentra tus propias maneras de moverte en salud y en bienestar, que, bueno, hay demasiadas. Y bueno, Karina, ¿qué te parece si hasta aquí dejamos el episodio del día de hoy? ¿Te gustaría reflexionar sobre algo más o al final dejar tus consejos o tu consejo para hoy? Yo digo que mi consejo el día de hoy es, no sé si lo he dicho antes, pero creo que aplica muy bien ahorita porque es importante encontrar otras actividades que sean ajenas a la actividad física, que te ayuden a crear tu identidad o que te ayuden a complementar tu identidad. Es decir, es buena la identidad de ejercicio y decir yo soy una persona que hace ejercicio, por supuesto que sí, pero no nos reducimos a eso. Hay que buscar otras actividades que si en algún momento el ejercicio ya no puede formar parte de nuestra vida temporalmente o de la manera que sea, no nos perdamos en ello, ¿no? Entonces, somos personas completas y ocupamos múltiples cosas que nos fomenten la creatividad y, o sea, hay mucho más allá de la actividad física, a pesar de que es una cosa valiosísima y que yo la considero parte de mi vida, ¿no? Exactamente. Pues bueno, a ver, yo aquí quiero leer un fragmentito chiquitito de Montel. Al final de su libro dice esto. Somos libres de cantar, de hacer hashtag, de hablar de manifestaciones y bendiciones, de usar la glosolalia, dice, incluso para hablar de alguna forma de cultish. Todo mientras nos mantenemos atados a la realidad, pero al final lo que debería de prevalecer es el pensamiento crítico, ¿no? Y creo que es así, creo que eso es lo que yo dejaría aquí como consejo, es apelar al pensamiento crítico, pero no, o sea, no decir esta palabra por cliché que anula el pensamiento, porque justo podemos tornarnos ahí, ¿no? En eso. Ay, y yo quería definir qué era el cliché que anula el pensamiento, ya ni hablamos sobre eso, pero bueno, son palabras que se utilizan para anular todo tipo de réplica, ¿no? O sea, cuando tú dices, por ejemplo, ¿qué podría ser algo que no involucre la religión? Pues bueno, es que el gurú me recomendó que utilizara esta taza. ¿Y por qué? Porque esta es la mejor, ¿no? Ujú. Pero ¿por qué? Porque él lo dijo. Así es. Sí, Ujú. ¿no? Son clichés que anulan el pensamiento. Entonces ya eso ya no tiene oportunidad de réplica, ya no aplica este pollé, ¿no? De suspender el juicio para escuchar lo que la otra persona te está diciendo o argumentando, porque no, pues ya ese es el argumento absoluto y total. Entonces estos clichés que anulan el pensamiento suelen utilizarse mucho en grupos coercitivos también, sin que nosotros sepamos. Entonces, por eso es que menciono acá que, bueno, esto del pensamiento crítico a veces puede utilizarse como un cliché que anula el pensamiento, porque y es paradójico, porque te dicen, es que se está utilizando el pensamiento crítico aquí. Y es ahí donde entra mi consejo. Pues bueno, define para ti qué es el pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué es realmente eso? O sea, el pensamiento crítico puede llegar a venir de cuestionar demasiado y justo no dejarse anular, ¿no? Estas dudas porque suenan bobas, porque esto, porque aquello. No, no, no. La duda siempre permite crear nuevas reflexiones y eso yo creo que al final se necesita mucho en un mundo lleno de, decía yo en mi historia, argumentos a favor y en contra de todo. Entonces, pues, no, o sea, pensamiento crítico sí, abrir la mente, pero no de una manera que al final te entre todo el tiempo y termines creyendo todo de nada, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí yo creo que también son importantes poner ciertos límites, ciertas pausas que te hagan sentido. Y eso voy a dejar ahí esa bola de tips y cosas que espero se haya entendido.
Pensemos críticamente. En eso se resume. Sí, pero Definamos qué es el pensamiento crítico. exactamente, eso es más que nada. Y pues bueno, Karina, hasta aquí vamos a dejar entonces el episodio del día de hoy.